Buenas tardes, amados hermanos, Dios les bendiga. Espero se encuentren excelente, reciban un abrazo, ¿verdad? Y un saludo. Con gran gusto estamos aquí saludándoles a través de estos medios, deseándoles que estén fortalecidos y bendecidos. Bueno, amados hermanos, hoy el Señor trajo nuevamente palabra para los varones y hay que darle la gloria a Él. Para eso te suplico, amado hermano, donde quiera que te encuentres, me ayudes a orar para que sea el Espíritu Santo llevando esta palabra, esta semilla a nuestros corazones. Me incluyo porque yo también he aprendido de esto, ¿verdad? Y que posteriormente lo llevemos a la obra. Vamos a inclinar nuestro rostro y a orar para que sea el Espíritu Santo obrando en nuestras vidas. Amado Dios, en el nombre de Cristo Jesús, apelo, Señor, a tu nombre, a tu Espíritu Santo, a esa gracia con la cual, Señor, tú me has redimido, con la cual tú me has llamado, para suplicarte, Padre, que seas tú obrando en este lugar. Toma a este siervo, Padre, como un siervo que falta todavía de poder llegar a ser útil, pero sin embargo está aquí, Señor, acudiendo a tu llamado. Tómalo como un instrumento de bendición para mis hermanos, pues es lo que anhela mi corazón, Señor. Un salmo amado, un salmo hermoso dice que por mi causa no se pierdan los que te buscan y que por mi causa, Señor, no caigan los que en ti confían, sino todo lo contrario, Padre. Yo me hago un lado, Señor, para que sea tu Santo Espíritu, tu palabra, que sea tu fortaleza, que sea lo que tengas que llevar a hacer, Señor, con esta palabra a cada uno de mis hermanos, si están mis hermanas también, Padre, si está toda la familia, no importa, Padre, porque tu palabra, Señor, es para todos. Ayúdanos, reprende todo espíritu inmundo de distracción, todo espíritu inmundo de incredulidad, Señor. Aún, Padre, en estos lugares limpia el ambiente, limpia, Señor, la atmósfera, y que sea tu Espíritu Santo guiándonos, Padre. Apelamos a esa dirección de tu Espíritu Santo porque es la única correcta dirección que podemos llevar a cabo. En el nombre poderoso y maravilloso del Señor Jesucristo, yo te doy gracias por todo tu amor y misericordia en nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Bueno, amados hermanos, en esta tarde, ¿verdad?, me ha tocado la enorme bendición de predicar un poco de la palabra de Dios. Para esto, amados hermanos, quisiera entrar en contexto. Sabemos, ¿verdad?, que no solo en este año, sino yo puedo decir, ¿verdad?, que desde el momento que aceptamos al Señor Jesucristo como Señor y Salvador personal y comenzamos una vida espiritual, hemos sido, digámoslo, presentes, hemos sido ¿cómo se diría? Hemos sufrido, ¿verdad?, algo que se le llama ciertas dificultades, luchas, pueden llamarse también, no sé, tribulaciones, aflicciones. No cabe duda, ¿verdad?, que dentro de nuestra vida como cristianos hemos atravesado por estas arduas y difíciles luchas. Muchas veces son tan pequeñas, otras veces son tan grandes. Depende, ¿verdad?, del objetivo de Dios. Pero algo que no podemos negar es que todos y cada uno de nosotros hemos atravesado una. Algunas más fuertes que otras, ciertamente, pero lo que vivimos hoy en día no es nuevo. Las aflicciones de este año, de los años pasados, no son nuevas. El Señor Jesucristo, en Juan 16:33, nos habla y nos previene acerca de que en el mundo sufriréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Quién decía esto? El Señor Jesucristo. Cristo nos prevenía, nos fortalecía con su palabra, ¿verdad? En las pantallas van a estar apareciendo esa cita. Y vamos a leerla, amados hermanos, para poder llevar a cabo esto. Es Juan, el Evangelio según San Juan, capítulo 16, versículo 33. Amén, hermanos, la gloria sea para el Señor. Juan 16:33 dice la palabra de Dios: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. Ciertamente nos explica claramente, eso no lo dijo en una pandemia, no lo acaba de decir hace 8 días, no, lo dijo desde hace ya más de 2000 años, ¿verdad?, en los cuales estaba en su evangelio, en la obra del Señor.
y nos preparó para esto, con la confianza y la fortaleza que de Él provienen. El confiar en Cristo habla de tener una firmeza en Cristo Jesús, pese a todas las aflicciones, creer y estar convencidos de que Dios tiene el control de todo y sus propósitos son buenos, al menos para los que aman a Dios. Nosotros podemos decir frente a todas estas luchas, frente a todas estas adversidades, tal vez llegar a quejarnos, llegar a cuestionar los tiempos de Dios, llegar a cuestionar las obras de Dios. Y es natural, porque todo hombre puede llegar a hacerse esas preguntas cuando no se encuentra una firmeza genuina espiritual en cada ser humano. Pero para los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. No lo digo yo, lo dice la palabra en Romanos 8:28. Vamos a leer Romanos 8:28, por favor. Y dice la hermosa palabra de Dios: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Amén, hermanos. No cabe duda que los problemas que estamos pasando, sea cual sea, la dificultad económica, de salud, familiar, emocional, mental, no lo sé, personal, laboral, tienen un objetivo y un propósito. La Biblia nos habla en otros pasajes acerca de que las pruebas son una forma de purificar nuestra fe, de purificarnos, también de probar nuestra fe y de probar nuestro amor hacia Dios. Pero no tenemos que atribuirle despropósito alguno a Dios, tal como lo hizo Job, ¿verdad? Estas circunstancias adversas llevan al hombre a crear ideologías en su propia opinión. ¿A qué me refiero con esto? El varón, hablando a las cabezas de familia, cuando vemos una adversidad, dígase económica, dígase de salud en los hijos o en la esposa, dígase también laborales, tenemos y generamos naturalmente una solución a ese problema. Y es natural porque tenemos que actuar. La circunstancia aquí, o mejor dicho, el punto efectivo es cómo estamos conduciéndonos ante esas noticias. Porque podemos actuar de una forma deliberada, impulsiva, pero ¿en qué momento tomamos en cuenta a Dios? ¿En qué momento tomamos en cuenta la palabra de Dios y la obra que tiene, el poder que tiene la palabra de Dios en medio de esa circunstancia? Es por eso que yo me atrevo a preguntarles, y me pregunto yo también, ¿verdad? ¿Cómo estamos actuando y de qué manera respondemos ante estas circunstancias? Hoy en día es inevitable ver a la comunidad, a los vecinos, el sufrimiento, la angustia, el miedo que el enemigo ha injertado en el mundo mediante este virus, mediante esta pandemia. Es inevitable darse cuenta el sufrimiento ajeno. Antes posiblemente podíamos ocultarlo, antes tal vez el orgullo o la soberbia o la vanidad podían ocultar los problemas familiares, dígase de cualquier índole, para no dar de qué hablar, ¿verdad? Pero hoy en día es inevitable ver familias destruyéndose a causa de la cuarentena, es inevitable ver familiares fallecer a causa de este virus o de alguna otra enfermedad. Es inevitable, ni aún tapándose los ojos podemos dejar de observar las aflicciones. ¿A qué voy con esto, hermano amado? Como cabezas de familia nos corresponde afrontar esas aflicciones, esas batallas, esas luchas y mantenernos firmes no en nuestra firmeza humana, no en nuestras condiciones de ser humano, porque vamos a caer y vamos a caer de una forma devastadora, sino mantenernos firmes en la firmeza, valga la redundancia, que Dios nos da, porque sin esa firmeza, créanme, que caeríamos y seríamos destruidos por el enemigo. Ahora les vuelvo a hacer otra pregunta, ¿verdad? ¿Cómo estamos actuando? ¿De qué manera estamos actuando? Cuando tenemos estas situaciones, estas adversidades, estas malas noticias, ¿qué piensas, varón? ¿Qué piensas, amada hermana, joven? Si es que me está escuchando algún joven. ¿Qué piensas? ¿Qué cruza por tu mente?
frente a estas malas noticias, frente a todo lo que ves en internet, en las redes sociales? ¿Qué pasa por tu mente? Como hijos de Dios, ¿cuál es nuestra posición? ¿Cómo nos presentamos delante de Dios al recibir estas noticias? Es una gran pregunta, hermanos amados, porque tenemos que hacerla. Al fin de cuentas, de esto también vamos a rendir cuentas. Pero yo quisiera llevarlos a Salmos 112, versículo 1, y de ahí vamos a leer el versículo 7. Salmos 112, versículo 1, y después vamos a darle lectura al versículo 7. Dice la palabra de Dios en el versículo 1: Bienaventurado el hombre que teme a Jehová, y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Versículo 7: No tendrá temor de las malas noticias, su corazón está firme, confiado en Jehová. Amén, hermanos. Yo te invito a que también practiquemos el temor a Dios, no solamente como un eslogan de un cristiano, no solamente para presumir o como una bandera que quiero que vean todos, sino para vivirlo en nuestra familia, para vivirlo con nuestras esposas, con nuestros hijos, con nuestros padres, con toda nuestra familia. Y que ese temor nos lleva a tener una confianza a Jehová, porque el que teme a Dios no temerá mal alguno, y su corazón siempre estará firme, confiado en el Señor. Aquí no encuentro ninguna condicionante, solamente el temor a Jehová. No dice que te va a venir aunque venga algo más grande, no dice que si en caso de una enfermedad puedes tambalear. No, esta hermosa palabra es universal, hablando de las situaciones, de los problemas que se nos presenten. Es decir, que el temor a Jehová nos va a fortalecer en nuestros corazones para estar firmes y para saber tener decisiones y tomar decisiones que trasciendan, no solamente en el momento solucionarlo, sino que puedan dejar una enseñanza. ¿A quién? A nuestros hijos, hermanos. Y en eso quiero enfocarme. Toda esta introducción, hablando de la complejidad de los problemas, quiero tomarla como introducción para ir a la cita base en Éxodo 17:11 y 17:12. Vamos a leerlos, amados hermanos, para darle continuidad a esto que estamos leyendo. Éxodo 17:11. Dice la palabra de Dios: Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Y las manos de Moisés se cansaban, porque por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro del otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Amén, hermanos. Durante este tiempo de constantes noticias, y vuelvo a reiterar, ¿verdad? El enemigo nos ha bombardeado con situaciones graves, con malas noticias, con desgaste espiritual, pero también físico. El ser humano nos podemos cansar, hermano. Todos nos cansamos por naturaleza, se debilita, nos debilitamos. Podemos en un principio comenzar fuertes, fortalecidos y decir: Jehová tiene la victoria, pero no sabemos el tiempo que va a durar esa prueba, el tiempo que va a durar, ¿verdad? Esa batalla, esa lucha, no lo sabemos. Es por eso que no debemos confiarnos y podemos, ¿verdad?, comenzar fuerte, pero con el paso del tiempo esas fuerzas menguan. Por eso, hermano amado, vuelvo a repetir esto: Dios es el único proveedor y sustentador de fuerza. Y no lo digo yo, hermanos, lo dice Isaías 40:29. Vamos a Isaías 40:29, por favor. Es una cita que ya muchos conocen. Isaías 40:29. Dice la palabra del Señor: Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Amén, hermano.
Aquí hablo de dos personajes, aquel que comenzó fuerte, pero se cansó, y aquel que comenzó sin fuerzas. Es decir, que no hay pretexto alguno. Si tú puedes tal vez pensar por parte del enemigo en el que, ¿cómo voy a tener fuerzas si no me congrego? ¿Cómo voy a tener fuerzas si tal vez no oro, no leo la palabra? No te preocupes. Aquí dice que aquel que no tiene ninguna las multiplica. Solo es cuestión de que tomes la determinación de pedirlas y Él, que sabe nuestras necesidades, nos la dará. Asimismo, aquellos que comenzaron fuertes, pero se fueron desgastando, Él las va a recuperar en tu vida. Y ese es el tema el que estamos abordando el día de hoy, recuperando nuestra firmeza, recuperando la firmeza que tal vez se debilitó por el desgaste de estas malas noticias, por el pasar por muchas complicaciones, por el pasar por enfermedad, por el pasar por escasez económica, no lo sé, hermano. Pero esa firmeza tiene que prevalecer en el nombre del Señor Jesucristo, como cabezas de familia, pero también como iglesia. Este mensaje es para los cabezas de familia, ¿verdad? Pero también para todos los que lo escuchen, pero tomando en cuenta de que esa firmeza tiene que estar siempre en los pies del Señor. A mí me sorprendía el Señor porque sinceramente yo tenía otro tema desarrollado en mente y decía, Señor, confírmamelo, pero el Espíritu Santo nos llevaba a este tema de la firmeza y lo confirmó en la mañana con el WhatsApp del pastor y con el WhatsApp de la pastora Paula Benítez, confirmó que teníamos que hablar acerca de la fortaleza, de la firmeza, de estar firmes en el camino de Cristo. Dentro de este versículo de Éxodo 17, no lo pierdan de vista, vamos a estar desarrollando 3 puntos esenciales para poder, si hemos cansado como Moisés lo hizo, recuperar esas fuerzas. En Éxodo 17:12 nos habla, ¿verdad?, de que Moisés, número 1, se llegó a cansar durante la batalla, porque dice, y las manos de Moisés se cansaban. Esto, amados hermanos, este es un punto demasiado crítico e importante. ¿Por qué? Porque en los momentos de lucha, en los momentos de batalla, el enemigo no te va a dar tregua. El enemigo no nos va a dar tregua, no nos va a dar un tiempo para recuperarnos. Lo que él quiere es hurtar, matar y destruir. Y no nos va a dejar ni siquiera respirar con tal de ver su obra objetiva, pero el Señor lo reprenda, amén, hermanos. Y si tú como varón no reconoces que tal vez no tienes fuerzas o bien te has cansado por orgullo, por vanidad, por soberbia, por el qué pueden decir los demás, déjame decirte que estás en un error, hermano. Porque tienes y tenemos que reconocer nuestra condición, humillarnos delante de Dios y decir, Señor, no puedo más, Señor, necesito de ti, porque cansado estoy, porque débil soy. Pero recordando esto, hermanos, que el Señor en nuestra debilidad perfecciona su poder. No tengas miedo, amado varón, de que tu esposa te vea llorar, de que tus hijos te vean débil. No tengas miedo. Pide al Señor que te recupere esa fortaleza, esa firmeza en los caminos de Dios para poder seguir adelante, amado hermano. Este primer paso, ¿verdad?, para recuperar las fuerzas, muchas veces no lo podemos ver porque nos hacemos vulgarmente, como se dice, los valentones, o queremos ser, ¿verdad?, los mejores cristianos y adoptar apariencias que no nos competen, hermano amado. Adaptar apariencias, ¿verdad?, de ser el hermano más fuerte o de ser el hermano que no le pasa nada o que en cualquier tribulación, ¿verdad?, está siempre firme. La firmeza viene de parte de Dios, no del hombre. Para esto, amado hermano, yo quiero suplicarte, ¿verdad?, me acompañes en Proverbios, capítulo 16, versículo 18. En el libro de los Proverbios 16, versículo 18. ¿Por qué te hablo esto, amado hermano, que es importante? Porque si seguimos con el orgullo,
vamos a caer. Y Proverbios 16, versículo 18 dice: antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Amén, hermanos. Va a haber ocasiones en las que te sientas bien fortachón y a la primera vas a caer en tentación, en pecado, no lo sé. Tal vez en renegar, no sé, ¿verdad? Tal vez puedas decir: no necesito la ayuda de nadie, yo por eso trabajo, yo por eso tengo mi sueldazo, yo solo me he llevado, gracias a Dios. Y ahí puedas, ¿verdad? Y hablar, poner el nombre de Dios en vano, porque la ayuda viene de parte de Dios. La palabra de Dios nos enseña que nada es de nosotros. Aún este cuerpo físico le pertenece a Dios, amado hermano. Reconozcamos nuestra condición, amado varón, porque si la reconocemos, Padre, si la reconocemos, varón amado, no vamos a caer, sino que vamos a seguir firmes. Nuestra condición, varón, Dios la sabe. Dios la sabe, y me sorprendía este Salmo 103, versículo 14, vamos a leerlo. Salmos 103, versículo 14. La condición, Dios sabe nuestra condición. Dice la palabra de Dios: porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Amén, hermanos. El hombre es polvo al lado de Dios. Él sabe que necesitamos de Él para subsistir. Pero muchas veces, ¿verdad?, negligentemente ponemos el orgullo, la vanidad, a las apariencias para no pedir ayuda. Eso es lamentable. Un versículo antes de ese hermoso versículo dice: como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Comenzábamos hablando acerca del temor de Dios y las bienaventuranzas en aquel salmo, ¿verdad? Bienaventurado el varón que teme a Jehová. Temamos a Dios. ¿Cómo vamos a temer a Dios? Haciendo su palabra, estudiando y acatando conforme a lo que Él está escrito. ¿Es difícil? Muy difícil, hermano, pero no es imposible, porque está entonces el Espíritu Santo que nos ayuda, que nos redarguye de justicia, de pecado y de juicio. Y Él está para llevarnos a decir: no hagas esto, no hagas aquello, es por aquí, es por allá. Es un líder, es una guía que tenemos que tomar, amado hermano. El punto número 2, ¿verdad? Menciona Éxodo 17:12, regresemos a ese versículo. Dice, ¿verdad? Después de que dice que las manos de Moisés se cansaban, que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él y se sentó sobre ella. Eso, amado hermanos, habla acerca de que Dios siempre manda ayuda. 2 puntos voy a sacar de aquí. El número 1 es que Dios siempre manda ayuda. Dios siempre tiene a varones, a damas, a jóvenes, a niños firmes en la oración por tu vida y por mi vida, hermano. Firmes, intercediendo, sin cansancio, sin esperar nada a cambio, en lo oculto, donde nadie los ve. Te puedo asegurar que al menos una persona está orando por usted y por mí, varón. Y tenemos que ser agradecidos. Pero ¿qué es lo que pasa? Que muchas veces el enemigo se mete en nuestras cabezas, ¿verdad? Y no aceptamos esa ayuda. Tal vez algún hermano, Dios le tocó su corazón y le dijo: ve y dale esta despensa, ve y dale esta ofrenda, porque está pasando por sistemas difíciles, por un problema difícil, no lo sé. Y hay varones que no aceptan esa ayuda de parte de Dios y posteriormente dicen: ¿dónde está tu ayuda, Dios? La verdad es que tenemos que preguntarnos: cuando Dios te manda ayuda, varón, ¿la aceptas? ¿Permites que te ayuden? Nuestra familia, nuestra esposa, nuestros hijos intervienen en momentos de necesidad, hermano. Preguntémoslo, porque si no es así, tenemos que cambiar eso, humillarnos delante de Dios. El Salmo 54:4 me sorprendía mucho y vamos a leerlo, por favor. Salmos capítulo 54, o mejor dicho, el Salmo 54. Salmo 54,
Versículo 4, dice la palabra de Dios: He aquí, Dios es el que me ayuda. El Señor está con los que sostienen mi vida. Esta palabrita sostienen, hermanos, viene del hebreo semac, con acento en la A y K de kilo al final. Y en el significado, según el diccionario Strong, hace una definición que me agradó y me sorprendió mucho, porque esta palabra de sostener implica que sea sostenido para lo bueno, es decir, que estemos sostenidos en la mano de Dios, como en Isaías 41:10 lo dice, ¿verdad? Tú me sustentas con la diestra de tu justicia. Pero también habla acerca de que estemos en las manos de nuestros enemigos. Es decir, esa dualidad podemos encontrar con esta palabra, con sostener. En este caso, amado hermanos, en este versículo, yo puedo, ¿verdad?, compartirte que el Señor nos dice que el Señor está con los que sostienen mi vida. ¿Qué quiere decir esto, hermanos amados? Que Dios actúa mediante varones, siervos del Señor, que te ayudan, que están orando, intercediendo, llevando ayuda física, ayuda tal vez económica, un abrazo, una palabra de aliento, ¿verdad? No lo sé. Dios está con ellos. Te pregunto y me pregunto también a mí mismo, ¿reconocemos que Dios está con ese varón? O nos quejamos, o nos encelamos el decir, ¿por qué él tuvo que haber venido si acaba de cumplir un año en la congregación? ¿Por qué tuvo que haber venido esta hermana que nomás no me cae? Reconocemos que Dios está en los varones, damas, jóvenes, niños que nos ayudan. Yo espero que sí, hermano, porque entonces estaremos reconociendo que mi ayuda viene del Señor, que nuestra ayuda viene del Señor. El segundo punto dentro de este versículo, cuando dice que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él y Moisés descansó, se sentó sobre ella, también nos habla acerca del reposo que tenemos que buscar en Cristo Jesús. Yo recuerdo muy bien que llegué el año del reposo. Y a mí no me quedaba muy bien claro, ¿verdad? Todo esto de las proclamas proféticas, de las profecías, la palabra de Dios. Sigo siendo nuevo en esto, pero en ese momento yo no tenía el discernimiento del Espíritu Santo. Hasta que con un versículo que vamos a darle lectura, Mateo 11:28, por favor. Con ese versículo, Dios habló a mi vida y me dijo, este es el reposo que yo quiero para ti. Mateo capítulo 11. El Evangelio según San Mateo, capítulo 11, versículo 28, y dice la bendita palabra del Señor: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Amén, hermanos. Esta palabra, amado hermano, a mí me llenó demasiado en su momento, que decidí entregarle todas mis cargas, todo lo trabajado que venía del mundo, y descansar y reposar en Cristo. Y es algo hermoso, hermanos, que no solamente es una vez en la vida, sino es constante, es diario, cada mañana, cada tarde y cada noche decirle: Señor, esta es mi lucha, esta es mi tentación, este es mi cansancio, te lo entrego, tú tienes el control de mi vida. Y de esa forma poder, ¿verdad?, descansar plenamente en Dios. Pero ¿qué pasa? Y te entiendo, varón, que cuando viene una noticia difícil, la pérdida, ¿verdad?, de un ser querido, de un ser amado, el que te hayan corrido de un trabajo, el que hayas perdido tal vez a un familiar demasiado cercano, no lo sé, que no tengas algo en la casa de comer. Vienen ataques tremendos y son luchas que tienes que desarrollar, y tal vez puedas decir incrédulamente: ¿cómo voy a aplicar la palabra de Dios en este momento? No te dejes engañar por el enemigo. Recuerda, el Señor Jesucristo ha vencido al mundo y tienes que confiar en Él y en su palabra, en su evangelio y en esta palabra, que tú tienes que descansar, tienes que reposar para seguir firme sobre la roca que es el Señor Jesucristo. La roca, la piedra angular, donde todo el edificio bien concentrado va creciendo para edificación. Hablando de la cabeza de familia y de toda la familia. Si tú no descansas, tu esposa no va a descansar, tus hijos no van a descansar y van a terminar cayendo. Pero si reposas en Cristo, tu casa será edificada, porque en vano trabajan los edificadores si Jehová no edifica la casa, hermano. Reposa en Cristo, reposa en esa roca poderosa que nos va edificando día con día.
y entrégale a Él tus cargas. De esa forma vamos a ir encontrando, recuperando esa fortaleza, esa firmeza en el Evangelio. El punto número 3, ¿verdad? De Éxodo 17:12. Habla acerca de Aarón y un personaje que me voy a enfocar un poquito más a él, de Hur. Dice que Aarón y Hur sostenían las manos de Moisés para que entonces, ¿verdad?, Josué prevaleció contra los de Amalek. Estos dos siervos del Señor, de Aarón hay mucha información, ¿verdad? Sabemos que es hermano de Dios general, ¿verdad? Los voy a describir. De Aarón es hermano de Moisés, fue el primer sumo sacerdote, fue el vocero de Moisés, también levantó un becerro de oro, etcétera, etcétera. Pero el que me llama a mí la atención es Hur, porque Hur no hay mucha información acerca de él. Hur solamente dice, ¿verdad?, en algunos comentarios, en algunos diccionarios, que fue el compañero de trabajo de Moisés y Aarón, y estuvo muy apegado a ellos. Más allá no dice nada, pero investigando, ¿verdad?, en el diccionario, hermano, dice que Hur, el significado del nombre de Hur en hebreo es una palabra que se escribe cada kilo J-U-R, y es Hur, no sé si lo pronuncio bien, discúlpenme, pero significa lino blanco, hermano, lino blanco. Y a mí me impactaba mucho, porque entonces habla, ¿verdad?, acerca de el lino blanco, y el Espíritu Santo me llevaba a Apocalipsis 19:8, donde dice: y a ella se le ha concedido vestirse de lino limpio, blanco y resplandeciente, porque el lino son las acciones justas de los santos. Y me impactaba mucho, porque entonces yo veía, ¿verdad?, ahí una figura como Aarón fungía como el sumo sacerdote en ese momento, el primer sumo sacerdote. Déjame decirte, varón amado, que usted y yo todos tenemos un sumo sacerdote, y es el Señor Jesucristo, aquel que se entregó a sí mismo como sacrificio vivo delante de Dios. No pudo haber otro más. Él se ofreció a sí mismo para perdón de tus pecados y de mis pecados. Ese sacerdote lo tenemos, y está, ¿verdad?, dándonos la fortaleza para levantar las manos, para recobrar firmeza. Pero ¿sabes qué más también te va a ayudar, hermano? Yo veo, ¿verdad?, aquí en Hur, conforme a su significado, tus acciones. ¿Cuán justas son tus acciones delante de toda esta enfermedad de información? Digámoslo de esa forma, cuestiona las malas noticias. ¿Qué acciones estás tomando? ¿Estás permitiendo que este momento de pandemia actúe en tu vida para poder ir a trabajar más? ¿Porque mi familia se va a quedar sin el sustento? ¿O doblas rodillas y esperas la provisión de Dios? Tus acciones, amado hermano, no restando la importancia, ¿verdad?, a Aarón o a Cristo, porque esa es la roca, ¿verdad?, que también nos da firmeza. Pero tus acciones van a hacer que estés firme en el camino. Si te hace falta medicamento, no robes. Si te hace falta alimento, no mientas para obtenerlo, porque Dios en su eterna sabiduría sabe tus necesidades y mis necesidades. Pero lo que Dios necesita son varones firmes, fieles a su nombre, que estemos 100% convencidos de que su palabra vive en nuestra vida y es eficaz. Hur, amados hermanos, es un varón que no se dice mucho, pero también quiero ejemplificar esto con respecto a que Hur significa lino blanco, y que el lino blanco son las acciones justas de los santos. Quiero comentarte esto, amado hermano, que Dios me lo hacía sentir. Sea cual sea la situación, sea grave, trágica, sea muy poca, no debe afectar nuestras acciones justas delante de Dios, porque son de gran importancia para nuestra descendencia y para nuestra salvación.
No permitas que esta pandemia, que una enfermedad, que el deceso de seres queridos afecte, amado hermano, las acciones que tienes delante de Dios. No lo permitas, por tu salvación, porque la salvación es personal, pero también por tu descendencia. ¿Por qué digo tu descendencia? Hur tuvo descendencia, hijos y nietos. Y la palabra de Dios nos enseña, ¿verdad?, las posiciones en cuanto a los hijos y los nietos tuvieron. Al menos 3 personajes vamos a tocar. Pero conforme a esto, hermano, todas estas situaciones, tribulaciones, como quieras llamarle, pruebas, no lo sé, pueden nublar tu visión. ¿Por qué digo tu visión? Porque Hur subió con Aarón y Moisés a un monte, ¿verdad? Y desde ahí estaban viendo toda la batalla. Tú y yo estábamos puestos como cabeza. Y vemos las aflicciones, vemos las batallas que nuestra esposa cruza, las batallas de nuestros hijos, las batallas de nuestros vecinos. Tenemos el privilegio de estar en esa posición. No permitas que estas circunstancias, amado hermano, por muy difíciles que sean, porque sí son difíciles, hermano, no permitas que te nublen la visión. No permitas que la visión se vaya nada más porque han sido desgastantes todas las cuestiones que hemos estado viviendo. Porque déjame decirte, amado hermano, que tienes descendencia. O vas a tener descendencia, hermano, espiritual o física. Y tus acciones, amado varón, van a repercutir en las acciones de tu descendencia. Me agradó mucho, recuerdo la predicación de mi hermano Leví, presencial precisamente, que hablaba acerca de Naamán y decía lo siguiente: las batallas que no, varón, las batallas que tú no salgas victorioso, tus hijos no van a salir victoriosos. Pero las batallas que tú tengas la victoria, tus hijos van a superarlas. ¿Por qué? Porque el ejemplo comienza desde la cabeza, amado hermano. Te invito a que postres tus rodillas y le expliques al Señor: estas son mis batallas, ayúdame para mi vida y para el legado que estoy dejando. Es importantísimo, amado hermano, porque entonces viene a mi mente una pregunta: ¿qué visión tenemos de nuestra descendencia? ¿Cómo ves a tu hijo, amado Aarón, si tienes un hijo en 20, en 15, en 5 años, en 10 años? ¿Cómo lo ves espiritualmente? No te estoy hablando un gran profesionista, no te estoy hablando con un coche, con una casa, no, hermano, porque cielo y tierra pasarán, pero su palabra no pasará. ¿Cómo lo ves espiritualmente? ¿Lo ves sirviendo? ¿Lo ves orando a tu lado, intercediendo por los demás? ¿Cómo ves a tus hijos, a tus hijas en 10 años cuando se presente una situación de noviazgo? Cuando se presente una situación de casamiento. ¿Cómo ves a tus hijos, amado varón, firmes en el evangelio o perdidos? Porque yo no acepto, ¿verdad?, la ideología del mundo que se está infiltrando en decir que hagan lo que les convenga, que vayan y vengan, que disfruten. No, varón, no estoy de acuerdo. Porque si no viene con la guianza de la palabra de Dios, claro es que son sus caminos de muerte. La Biblia lo dice. Hay caminos que al hombre le parecen de bien, pero su fin es de muerte. Yo no me imagino viendo morir a mi hijo o a mi hija, ¿verdad?, en 20, en 15 años. Al menos no los veo muriendo espiritualmente. Tampoco me estoy jactando de ser un gran padre, pero ruego a Dios que en su misericordia nos permita, varón amado, edificar bien a nuestra casa con el ejemplo y nuestras acciones justas. Porque sí es hermoso criar hijos y verlos jugar, tal vez regañarlos, instruirlos, pero no se queda ahí, hermano. Un padre sigue siendo padre aunque sus hijos estén casados, y aún ahí hay muchas cosas que corregir e instruir. Jetro, el suegro de Moisés, instruyó a Moisés después de esta batalla y le dijo: ¿qué haces? ¿Qué estás haciendo?
Moisés le responde, ¿verdad? El pueblo viene a mí si hay alguna situación y yo juzgo sobre de ellos. Y el suegro le dijo, te vas a cansar. Te vas a cansar, Moisés. Mejor haz caso y delega responsabilidad. Va a llegar un punto, hermano, en el que nuestras fuerzas físicas van a menguar. La pregunta es, ¿estamos forjando hijos que cuando nuestras fuerzas mengüen nos apoyen? No por obligación ni tampoco por interés, sino por amor a la palabra de Dios, al Dios verdadero, y por amor a ti. Estamos forjando esa descendencia varón. Ruego al Señor que así sea, porque el crecer y ver a una familia dividida es lamentable. Es lamentable, hermano. No cabe duda que las adversidades podrían nublarnos la visión, que podemos, ¿verdad?, tener descuidar a nuestras descendencias, pero no implica, ¿verdad?, que todas estas adversidades, sea cual sea, no es pretexto alguno para decir, mi hijo se desvió por la pandemia. No, varón, eso no lo vamos a poder decir delante de Dios. No, definitivamente no. Hay que echarle ganas, hermano. Como venía comentando Hur, la palabra de Dios menciona de 3, ¿verdad?, descendencias que tuvo, y dice, el número 1 lo vamos a ver en el primer libro de los Reyes, capítulo 4, versículo 8. Primer libro de los Reyes, capítulo 4, versículo 8, y dice la palabra de Dios: y estos son los nombres de ellos: el hijo de Hur en el monte de Efraín. El hermano amado fue hijo de Hur y fue un funcionario del rey Salomón sobre el monte de Efraín. Yo me puedo imaginar que siguió el ejemplo de su padre. Siguió, insistió, y su padre no se dio por vencido. Porque si su padre dio el ejemplo de apoyar a la cabeza ministerial en ese momento, que era Moisés, él también, ¿verdad?, se empeñó por ser de utilidad a un siervo de Dios como el rey Salomón. También, ¿verdad?, dice que fue padre de Refaías. Esto lo vemos en Nehemías 3:9. Nehemías 3:9. Y dice la palabra de Dios: junto a ellos restauró también Refaías, hijo de Hur, gobernador de la mitad de la región de Jerusalén. Aquí está hablando cuando, ¿verdad?, están reedificando los muros. Y Refaías viene a ser descendencia de Hur y también a tomar parte importante, no solamente como gobernador de la mitad de la región de Jerusalén, sino también como restaurador del muro. Podemos ver, hermano amado, que la descendencia de Hur no solamente apoyó, sino ayudó a restaurar situaciones adversas. Nuestros hijos pueden restaurar familias, lo declaro en el nombre de Jesús, porque para eso Dios nos ha llamado, para estar en paz los unos con los otros. Y Dios nos puede usar de diferentes formas, pero insisto, amado varón, la responsabilidad es primordial sobre la cabeza, porque ¿qué ejemplo tendrá el hijo si el padre no hace nada? Por último, para ir terminando, amado hermano, no sé cómo voy de tiempo. Ok. Por último, ya para ir finalizando, amado varón, Hur fue abuelo de un personaje que se llamó Bezaleel. Y esto lo vamos a ver en Éxodo 31. Vamos, ¿verdad?, a Éxodo 31, amado varón. Que el Señor tenga todo el tiempo la gloria y la honra. Éxodo 31, versículo del 1 al 5. Y vamos a darle lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Habló Jehová a Moisés diciendo: mira, yo he llamado por nombre a Bezaleel, hijo de Uri,
hijo de Hur, de la tribu de Judá. Y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en artificio de piedras para engastarlas, y en el artificio de madera para trabajar en toda clase de labor. Ay, hermano, esto es hermoso. Esto es hermoso como aún su descendencia, su nieto o sus nietos fueron utilizados. En este caso, hermano, participó en la construcción, ¿verdad? Como artífice del tabernáculo. Hermano amado, yo me quedo con este ejemplo como no dar ánimos como el humanismo nos puede dar, sino generar, ¿verdad? No por mí, sino por la palabra de Dios, ese compromiso con Dios y con nuestra familia. Que nuestros hijos sean partícipes, como lo fue, ¿verdad? Estos tres personajes, Bezaleel, el funcionario, ¿verdad? Que no dice el nombre, pero el que estuvo a cargo, ¿verdad? Del monte de Efraín, del rey Salomón y padre de Refaías, estos personajes que me sorprenden porque ocuparon puestos importantes, no por la posición, hermanos, sino por la acción, por la intervención que tuvieron ellos. Y obviamente la hermosa bendición que es servir a Dios Altísimo. Amado hermano, no cabe duda que el servicio a Dios no solamente es en estas 4 hermosas paredes que Dios nos ha permitido tener como templo físico, como casa de oración, Centro Cristiano Nuevo Amanecer. No queda definitivamente aquí. Queda en nuestras casas, varón, en tu casa y en mi casa, con tu esposa y con mi esposa, obviamente cada uno con nuestros hijos. Ahí, amado varón, es donde tú puedes, ¿verdad?, crecer con la ayuda de Dios y decir, no, en el nombre de Jesús, no voy a doblegar mis fuerzas, porque aquel que me da fuerzas tiene fuerzas infinitas para recobrarlas aun cuando se me hayan perdido, aun cuando ya esté desgastado, cuando mis fuerzas hayan menguado. Él dará firmeza a mi vida espiritual porque le amo. Y esa firmeza la vas a transmitir a tus hijos. Y estoy 100% seguro que si tus hijos adoptan ese pensamiento espiritual, no humanístico, espiritual, lo van a transmitir a los hijos de sus hijos y sus hijos a los hijos de sus hijos, amado hermano. Y entonces tú no verás caer tu descendencia. Y tu firmeza prevalecerá, varón. Para finalizar, vamos, ¿verdad?, a esta cita bíblica que Dios me llevaba de una manera muy fuerte. Primera de Corintios 16:13. La primera carta a los Corintios del apóstol Pablo, capítulo 16, versículo 13. Dice la hermosa palabra del Señor. Velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Con esta cita termino. Portaos varonilmente. No estoy ofendiendo a nadie y no tengo el afán de ofender a nadie. Pero si la palabra de Dios nos dice que nos portemos varonilmente, esforcémonos por hacerlo. Yo no te estoy hablando, amado hermano, con jactancia de decir que soy el más fuerte o el más fortalecido, no. Te vengo a hablar en el nombre del Señor Jesucristo con debilidad en mi humanidad, pero fortalecido por el poder de Dios, para transmitirte la firmeza de parte de Dios, esa firmeza inquebrantable, que si la has perdido, recupérala porque Dios está dispuesto. No permitas que el enemigo siga ahondando más en tu familia y quiera verlos destruidos. No permitas, ¿verdad?, que el enemigo te quiera hacer esperar hasta que tu familia esté dividida para entonces ahora sí leer, ahora sí voy a echarle ganas, ahora sí voy a ayunar. No, amado varón, no. Porque entonces eso son patadas de ahogado. Un varón de Dios previene.
los acontecimientos posibles a futuro. De una forma varonil, repito, yo no soy el más fuerte espiritualmente. También como cabeza de familia me han tocado situaciones, adversidades difíciles, pero te puedo testificar que el poder de Dios no mengua y que Él da la victoria a aquel que Él tiene misericordia, dice la palabra de Dios. No aquel que ora más, no aquel que ayuna más, no aquel, ¿verdad?, que quiere, o mejor dicho, que se esfuerza más. Él le da al que Él tiene misericordia. Pero ¿qué crees? Tú tenemos la misericordia de Dios, porque sus misericordias se renuevan cada mañana. Tómate de esta palabra, amado hermano, no porque yo te lo diga, sino porque Dios está dispuesto, ¿verdad?, a recuperarnos lo perdido. Hay muchos, ¿verdad?, que piensan recuperar bienes materiales, recuperar bienes económicos. Yo no digo que Dios no pueda usarlo. Claro que Dios es el dueño del oro y la plata. Yo no digo que Dios no pueda recuperarnos eso. Tal vez si lo hemos perdido. Pero lo que anhelo es que sea una iglesia que recupere la firmeza en el camino de Dios, la firmeza en el evangelio, la firmeza en la fe y la convicción de que Cristo viene pronto, hermano. Cristo viene pronto. Y viene por una iglesia fiel, por una iglesia fiel y firme. Y espero con todo mi corazón que todos y cada uno de nosotros formemos parte de esa iglesia. No va a ser fácil, pero para Dios nada le es imposible. Nada le es imposible. Amén, hermano. Vamos a orar, ¿verdad?, para terminar este hermoso culto. Espero, ¿verdad?, que el Espíritu Santo mueva nuestros corazones al entendimiento, al discernimiento y también a la obra. Porque esto no queda aquí, sino tiene que ir implícito, ¿verdad?, en la obra, en ponerlo por obra, ser íntegros con lo que estamos predicando. Bueno, hermano, vamos a orar para ser despedidos. Donde quiera que te encuentres, inclinemos nuestro rostro y pidámosle al Señor y agradezcámosle más que nada su presencia y su palabra. Amado Rey, en el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias, Señor. Muchas gracias, amado Dios. Porque aún, Señor, en estos momentos, Padre bendito, tú nos fortaleces, tú cuidas de tu iglesia como la niña de tus ojos. Siempre estamos, ¿verdad?, en tu mirada, estás al pendiente de nosotros, de nuestras debilidades, de nuestras necesidades. Tú sabes el corazón, qué hay en los corazones, tú pesas los espíritus y tú escudriñas el corazón, Espíritu Santo. Sabes nuestras necesidades. Sabes, Padre, que en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, ¿verdad?, en cada varón, en cada casa, tal vez hay una necesidad de sanidad, una necesidad económica, una necesidad familiar, mental, no lo sé. Te suplico, Padre, que de todas las necesidades, Señor, suplas la necesidad espiritual. Porque teniendo salud espiritual, Señor, teniendo un espíritu fortalecido por tu Espíritu Santo, podremos encontrar paz. Podremos encontrar paz en medio de la adversidad. Podemos encontrar el gozo para poder fortalecernos y caminar conforme a lo que hemos sido llamados, a hacer luz en medio de las tinieblas. Por favor, amado Rey, no con esto, ¿verdad?, estoy diciendo que no suplas lo demás. No, Señor, porque tú sabes la necesidad de cada uno de nosotros. Sana al enfermo, Señor, te lo ruego. Provee, Señor, a la alacena de mis hermanos en el nombre de Jesús, Señor. Provee, Señor, de trabajo a aquel que le hace falta. Y a todos y cada uno de nosotros, Padre, danos un espíritu, Señor, entregado a ti. Fortalece nuestros espíritus, Señor. Afirma nuestros pies, Padre amado, en tu caminar, en tu evangelio. Y que aún, Señor, en el día malo no doblemos las rodillas, no dobleguemos nuestro cuerpo, no titubeemos,
no vengamos a ser, ¿verdad?, como harapos que están temblando y se doblan fácilmente. No, Señor, sino que con tu fortaleza y la firmeza que vendrá de parte tuya, podamos, Señor, ser, Padre, como árboles plantados, Señor, a los cuales, Señor, ninguna tormenta pueda doblar. Para la gloria y honra tuya, Señor, solo para eso. Porque yo sé que tú te glorificarás en cada adversidad de cada hermano, de cada hermana, en mis adversidades, en las de toda la iglesia a nivel mundial. Tú vas a terminar glorificándote. Y yo confío en eso, Señor. Gracias, amado Rey, en el nombre de Cristo Jesús. Ponemos en tus manos, ¿verdad?, la congregación Centro Cristiano Nuevo Amanecer y la congregación a nivel mundial. Que podamos, Señor, darte la gloria y la honra en todo momento y a ser agradecidos en todo tiempo. Gracias, Señor, por esta palabra. Que esta semilla, Señor, sea llegada a buena tierra y conforme a tu poder y misericordia des el crecimiento y los frutos a su tiempo. Gracias, amado Dios. Gracias por tu amor. En el nombre de Cristo Jesús, a ti sea la gloria y la honra, Señor. Amén y amén. Amén, hermanos, estamos despedidos. Dios les bendiga. Espero se encuentren excelente. Reciban un fuerte abrazo de parte de su servidor, de la directiva de varones. Y no desanimemos, amados hermanos, sigamos firmes, fortaleciéndonos en el Señor los unos a los otros, y que de esa forma podamos esperar a nuestro Señor Jesucristo. Que Dios les bendiga, amados hermanos. Buenas tardes.